pero pues no te puedes detener, tienes que seguir haciéndolo, porque es la única forma de que va a mejorar. Sí. Y sí es eso, hazlo y ya, y hazlo, punto, y hazlo. Flavio, otra vez, como siempre, que no se pierda la costumbre de hablar al mismo tiempo en los primeros Ya 10 sé. segundos. Siempre me pasa que es como que me adelanto mucho, me espero y justo cuando nos esperamos al mismo tiempo. Pero llegamos al 14, Emilio 14 podcast. Eso Ahora ya pasaba, entiendo. ¿sabes? En las conversaciones de Zoom, sobre todo cuando trabajabas, Ah, sí, sí, sí. que hablabas y, no, vas tú, no, voy yo. Y sigue pasando, fíjate, porque se sigue usando Zoom. Sí, sí. Sigue habiendo mucho trabajo remoto. Pero también bueno, yo sí también trabajo desde casa, pero por ejemplo aquí en México ya hay varias, bueno, creo que en varios lados ya está como esta política de como hacerlo híbrido y 3 días en la oficina y 2 días de Sí, home office, que aún así es un pain, la verdad, es mucha pérdida de tiempo. no sé, a Pero ver, bueno, no yo todos los sé trabajos se pueden que tampoco. viviendo en la Ciudad de México, sí es horrible eso de regresar a una oficina por el tráfico y cosas así. Ah, Ahora, sí. yo soy de la idea, yo al principio era de, no, o sea, yo soy remoto 100%. Y pasó el Mm, tiempo, estuve 2 años, tres, y dije, el último estudio en el que estuve, me dijeron como, bueno, las primeras semanas tienes que venir las 2 semanas enteras para preguntar y eso, y dije, odio mi vida. Y ya fui, y al final acabé, después era híbrido, o podías ir cuando quisieras, y al final iba yo 3, 4 veces a la semana, oh, porque, ¿te man, gustó? necesitas a la gente. O sea, yo sí creo que necesitas ese contacto, esa comunicación y todo eso. Y al final me gustaba porque regresaba a mi casa y ya se terminó el trabajo. Y muchas veces cuando Mm, estás en casa y trabajas, es como, bueno, por ahí está la oficina todavía, ahí puedo adelantar o algo. sí. Entonces, pero no sé, ¿tú qué te gusta? ¿Qué O prefieres? sea, el sueño sería así estar como en una ciudad que te permita tener esta movilidad, pero que no te impida como que desperdiciar tu vida ahí. O sea, porque eso es lo que Sí, pasa en la Ciudad de México, porque un trayecto de media hora, cuando todos salen a la oficina a las 6, es hora y media o cosas así. O sea, es sí. imposible. Y más la gente que vive muy lejos. Entonces sí, sí me gusta. O sea, y entiendo como esta cuestión de como colaborar. También como en la cuestión. Ajá, de que no se pueden comunicar igual las ideas en Zoom. Creo que justo cuando te interrumpes en la vida real, como que puede sonar menos a interrupción que a como puede ser más colaborativo, ¿no? De que Sí, tú más dices una natural. idea, ajá, ajá, y no se escucha tan raro. De hecho, uno de las personas, el otro día estaba investigando por esta nueva película de Tortugas Ninja. Me quedé clavado viendo videos y justamente el proceso creativo de ellos cuando empezaron a hacer las tortugas. Para empezar, las tortugas ninja fueron un chiste. O sea, fue como que son dos creadores. Uno de ellos pintó una tortuga así Mm, vista de ninja y puso tortugas ninja. Y su amigo le agregó el Teenage Mutant, ¿no? Adolescentes mutantes. O sea, como que era una broma que como que parte de la manera en la que ellos hacían cómics era que uno ponía una parte del panel y el otro la completaba y el otro empezaba la otra parte del panel y otro la completaba, que es una manera muy rara de trabajar, pero sí. como que eso logró que hicieran este tipo de conceptos en el que uno empezaba una idea y el otro la hacía tal vez más alocado, cosas así. O sea, al final son tortugas ninjas mutantes. Y Sí, bueno, no sé bueno, si has la visto idea la... en sí es ya Es- una locura. o sea, y lo más chistoso es que es una de las franquicias millonarias. O sea, Sí. creo que está valuada en 15.000 millones de dólares. Pero creo Y que uno de los creadores, creo que la vendió su parte sí, antes y creo que se quedó un es que poco como todas las arrepentido. duplas creativas, excepto nosotros, espero. O sea, No, man, cuando a mí me vengan a ofrecer $1 billón, me va a decir que Flavio, ¿cuál? ¿Cuál Es que, Flavio? ¿sabes qué pasó? Lo que pasa con las tortugas ninjas que justamente es una propiedad que ha sido readaptada y readaptada y readaptada, pero en cada readaptación ha pegado con la gente de una manera u otra. Y el problema fue que cuando hicieron esta versión live action, que es muy interesante porque la versión, o sea, el cómic para empezar es súper negro y como está en blanco y negro, literal. Sí, el Y todas original, las sí, sí, tortugas, sí. ajá, todas las tortugas ninjas tienen como su bandana roja y el tono es un poco, la violencia es más explícita, ¿no? Y luego sale la serie, que es como para niños, que es como la serie más conocida de los 80, que es ahí donde salió Ajá. lo de las cintas con distintos colores, como para identificarlos. Y como que la película, pues la live action se basó en eso.
El problema es que después de las películas sacaron una serie live action y sacaron una quinta tortuga. Y como que ese fue como el punto de Mm, quiebre entre ellos dos, porque creo que cada uno había pichado una quinta tortuga, pero una era una mujer y otra era una otro. mujer. Sí, sí, sí. Y ese fue como el conflicto. Pero justo fue porque ya les fue tan bien que ya, o sea, creo que ya el proceso de que, o sea, que es muy triste esa historia, ¿no? Que tú estás creando como con tu amigo y de repente son exitosos y cambia todo para siempre, ¿no? Y Sí. extrañas los viejos días. Que se supone que ya se reconciliaron. Hubo un episodio en este documental que se llama The Toys That Made Us, Sí, creo, en Netflix. Sí, 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 sí. donde justamente los reúnen, ¿no? Y que hablaban de que esta iba a ser nuestra oficina para donde íbamos a hacer cómics juntos y cosas así. Pero Pero en aún el así, último, aunque te reúnan, debe seguir ahí el rencor de, güey. O sea, yo creo que ya no es me lo hiciste. mismo. Sí, no, ya no puede. O sea, ya no. Ya no es, ya. No, bye, no. O Se sea, acaba. Sí. o se transforma en otra cosa, no sé. Se supone que al final, como que sí se reconciliaron. Y en el último cómic que sacaron, que bueno, también tal vez habla mucho de cómo ven la relación con las tortugas. Se trata de como la última tortuga ninja, porque matan a todos los hermanos y solo queda una viva. Entonces, pues sí, este cómic es un poco más oscuro, pero se supone que ya se reconciliaron. Y no sé si es como una metáfora de tal vez el cómo ven su relación, de bueno, ya tenemos que terminarla, porque sí le dan como una conclusión y también como un futuro posible a la franquicia, ¿no? Pero como que es parte de decir como, bueno, esta fase ya terminó y pues ya están viejitos también. Sí, no. Pero aparte, ya es Nickelodeon, ¿no? El dueño de las Sí. tortugas. Bueno, justamente, ajá, en la película cuando aparece este Nickelodeon Movie. Y ¿Qué es lo lo interesante. que tiene Nickelodeon? Que él tiene a Bob Esponja y las tortugas. Yo creo que eso es lo que mantiene vivo a Nickelodeon. No sé qué otro personaje tengan que pueda ser tan fuerte como estos dos. No. Bueno, está lo de el de Avatar, pero creo que ellos ya tienen su propio estudio, ¿no? Ah, puede ser, puede ser. Creo que, o sea, no sé si es como parte de Nickelodeon y como que les dieron su propio estudio como bajo, como el, Nickelodeon, bajo, ajá, sí, 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 sí. pero les dieron como Puede su ser. libertad y así, pero porque sí es muy fuerte esa franquicia, creo que van a sacar como, van a sacar, ya anunciaron películas, series, cosas así, y es muy buena serie, esa es como, no, ¿sí la has visto? No sé, la Avatar, Sí, la empecé a ver, nunca la he acabado, pero sí. es muy buena, te la recomiendo Es mucho. difícil cuando trabajas en esto llegar a tu Sí, casa y decir, me voy a poner a ver no, esto. sí Es, es como cuando también cuando estudiaba literatura, como que te quita el gusto de leer, porque le estás sí. estudiando los libros y ya no se vuelve igual, ya se vuelve como tarea en lugar de... O sea, lo ves como un ojo así de cómo está haciendo esto y ya no lo disfrutas tanto. Ajá, como que tienes que distanciarte de eso un poco. Un poco, sí. Por eso los descansos son buenos a veces. Siempre son buenos los descansos de hacer lo mismo. Siempre es bueno como intentar algo diferente. Pues Para tener ese pequeño cambio. ¿tú qué ¿Eh? haces? ¿Tú has intentado algo diferente Bueno, he últimamente? pintado. Pintar, fíjate que me gusta. Es una de las cosas que hago o sea, que es diferente o no sé. Me gusta buscar otros hobbies o otras cosas. Pero que no sea llegar a casa y animar. Eso es que es difícil. O sea, si tengo tal vez el tiempo de descanso, pues sí, me pongo a animar. Pero cuando estás animando y llegas a casa a animar, puf, no, no. O sea, sí es pesado. Ujú, ya. Y, Pero está volviendo un poco el gusto, pero poco a poco. ¿Y de dónde sacas, o sea, qué cosas te vuelven a inspirar a animar o qué es lo que como que A vuelve a veces despertar? si ves Sí. una película animada muy buena, dices, debería animar. O si ves trabajo de alguien que hizo un shot o algo, un plano, que le quedó muy bien, dices, debería intentar algo. Y te inspira eso. Pero también ver películas. A mí me gusta en especial ver mucho películas. Sí. Eh, ¿Toda clase de películas? no, no, yo soy. Fíjate, casi no veo las de. O sea, blockbusters no es lo mío. O sea, ¿No viste no. Barbie? Me arrastraron, que es diferente. O No, sea, pero eres fíjate. como tipo indie de cine, eres como Sí, lo que sí, le soy. conoce acá, Sí, como el mamador de cine. Ah, no sé. sí, sí, no, yo creo que sí, sí, sin duda. O sea, Ok, ok. pero no creo que tan extremo. O sea, no me he hecho así cosas No súper eres pretencioso. lentas. O sea, me gustan Ah, buenas, ajá. pero tal vez sí un poco más indie. O sea, más producciones más chicas.
eh, películas viejas, pero no las típicas que son de 5 horas en blanco y negro en ruso y si la ves con subtítulos, no vale, güey. No, o sea, no, sí me gusta entender una buena historia al final de cuentas. Ya, como que, ¿cuáles son tus Un buen películas favoritas? personaje, un buen personaje. A mí me gustan los personajes. O sea, si a mí me gusta una película, es porque los personajes son muy únicos, muy creíbles, muy especiales. No sé, ¿cuáles son? ¿Qué hacen para ti una buena película? Para mí, ¿qué O, hace una buena película? o un libro, ajá. O ¿qué es lo que dices? Esto lo Bueno, hace bueno. bueno, de una película, mm, O, supongo o que, libro, güey. o sea, bueno, yo sí creo que son diferentes. Creo que la película como que también tiene la capacidad de darte más información más rápido que un libro. Sí, sí, sí. Creo que también la manera en que juegan como todos sus elementos para que hagan sentido. O sea, de las películas, de las últimas que me gustó mucho como unía todo en la narrativa, pues han sido, bueno, animadas. Eh, la de Spider-Man me gustó mucho como, para mí una buena película es como una historia que no solo, o sea, que sea entretenida, pero que al final como que pueda comentar sobre algo más allá con la historia. O sea, como que pueda como unir muchos elementos con su discurso narrativo. Como que siento que Spider-Man, la de Into the Spider-Verse, siento que como que sí fue la primera película que vi que replanteó la manera de hablar de historias de orígenes, a partir de como que justamente con haciendo referencia de que se ha contado la historia de Spider-Man hasta el fin, ¿no? Y como que, pero Ujú, justamente al partir de explorar esa como cuestión que ha tenido este personaje, lo que haces es analizar de que, bueno, es que pues cada quien tiene, pues tiene valor su historia, ¿no? Cada quien toma, ujú. aunque parezca como que sea similar, como que ninguna es igual, ¿no? Y como que todos sí estamos atravesando todos estos mismos problemas, pero la manera en que lo toma cada uno pues es diferente y como encontramos fortalezas en nuestras debilidades y como más enfocado a Miles. O sea, a mí me gusta mucho la escena, creo que lo resume muy bien cuando, de la primera, que cuando dice es un salto de fe y se lanza del edificio. Y ves que, Ujú, o sea, toda la película Miles está cayendo hacia abajo y que no puede utilizar bien sus poderes y es la primera vez que cae hacia arriba. Y ujú. como que es como ese discurso que lo une todo y como cuando lo ves visualmente representado y como que se une historia, visuales, música. O sea, cuando ves esos momentos, eso para mí es una buena Es- película. O sea, Esto es bueno. ajá, cuando lo sientes así, o sea, creo que sentirlo, ya sabes, o sea, no sé si lo puedes explicar. Creo que las buenas películas, porque luego puede pasar tal vez a ti con otra película, otras escenas, pero Ujú. cuando ves una buena película creo que lo sientes. No sé si para mí un libro yo lo sentiría tanto, porque tal vez la experiencia es más expandida. Es más Entonces, lenta, ¿no? O sea, no te llega ajá, tan de la puedes golpe. como, la puedes masticar más. Creo que justamente a mí lo que me hace un libro es como que me hace regresar, es así como, no lo puedo soltar. Pero con una Mm, película es como cuando lo sientes, mientras como que todas estas cosas se empatan en ciertas escenas. O sea, hay ciertas escenas que son así como épicas. O sea, como que otra escena, una película que me gusta mucho, que no es animada, es por ejemplo Eternal Sunshine of the Spotless Mind. ok. Y, o sea, me gusta mucho la escena donde, la última escena de la casa, que como que ya se está desmoronando todos los últimos, Ujú. pues, los últimos recuerdos, y como que esa escena como de al final cuando se destruye la casa, bueno, o sea, es algo que recuerdo, o sea, como que me quedan Sí, esos sí, sí. momentos. Y o sea, en la película puedes hablar mucho, pero yo particularmente también siento que es como buena película por lo que me hizo sentir en ese momento. Siento que es, para mí, eso es una buena película. O sea, esas escenas que te quedas, que dices, wow. O Ajá, sea, cuando tienen esas y empatan en muchos niveles, o te hacen sentido a ti en varios niveles, pero creo que también es en un nivel técnico, pero también personal. O sea, sí, creo yo que creo que personal sí tiene mucho que ver. O sea, que te llegue a ti sí tiene mucho que ver. O sea, que esa película me gusta a mí y me llega a mí. Y lo más probable es que tal vez a alguien que sea totalmente diferente a mí no le llegue. Y sí, sí es como que se vuelve personal. Sí, sí lo entiendo. Y también depende mucho qué etapa, o sea, pasa mucho que ves una película cuando eres joven y luego la ves más grande y de grande te llega mucho más que cuando la viste de chico. Entonces, sí.
Sí, sí lo entiendo. Pero para mí, o sea, sí me gustan mucho esas películas, los momentos y eso. Pero para mí es los personajes y las historias. O sea, los personajes. Mm, Si son muy fuertes los personajes y son muy creíbles o muy únicos, eso para mí es una buena película. Y hablando de vale. personajes, te voy a contar. Ya que estoy viendo esto de películas y eso, hay una película muy buena que se llama Ed Wood. Es vieja, es mi recomendación de la semana. Es una película vieja de Tim Burton, la dirigió. ¿Ok? Oh, Es en blanco y negro, es como del 95. Y a mí lo que me gusta es la historia de este... Ed Wood era un director de cine. ¿Ok? ok. Y es interesante porque fue nombrado el peor director de cine de la historia. ¿Quién la hace esa? Johnny Depp, me parece ahí. Johnny Depp, sí, estaba con Johnny Depp, sale Bill Murray, es muy buen elenco. Ok, ok. Y una de las cosas que tienes, una de las críticas que tiene esa película es la historia sobre el peor director es dicha o contada por el mejor director de la historia, que es Tim Burton, que es verdad. Y una cosa que tiene, o sea, lo que pasa es que ¿Es verdad Ed que es el Wood, mejor director? no, que es de los mejores, sí, que ha sido muy bueno comercialmente, sí. Y el Ok, mismo Ed Wood no fue bueno en su época, pero se volvió al final de cuentas como este director de culto, ya. donde la gente años después empezó a decir como son buenas películas. Igual que las películas del Santo, no sé si alguna vez viste alguna película del Sí, Santo claro. contra Blue Sí, sí, Demon sí. y eso, son malísimas, pero en Europa y eso Oh, aquí son... será controversial esa postura. A ¿Sabes ver, qué yo soy crees? fanático, ¿eh? Yo tengo la colección en También. México, yo sí A la mí me tengo. gustaba, yo no siento que eran tan mal. Bueno, o sea, como que en el Nah, sentido de que, o sea, la producción era baja y cosas así, pero son películas como entretenidas, ¿no? O sea, no sé si tal vez es más como o bueno, que también otra película que se volvió de culto por lo mala que es la de The Room, de The Room. Tommy Wiseau, que se está diciendo en la Sí. película, cosas así. A O ver, sea, si yo hablo de The Room, yo creo que The Room está sobrevalorada y Ed Wood es infravalorada. Y yo creo que la historia de Ed Wood es mucho mejor que la del güey de The Room. ya, The Room tuvo como que su fama y eso porque es muy mala, pero nada más es una película al final. sí, Y Ed Wood sí creó toda una colección de películas. sí, sí, sí. Bueno, no sé, no la he visto. Y entonces Sí. como que, o sea, ¿pero qué te gusta en particular de esa película? ¿Dirías que es Por lo- películas favoritas? Mm, me gusta mucho porque tiene algo que es muy interesante. Que al Ok, final de cuentas, él pudo hacer muchas películas. Aún siendo el más malo, aún siendo como, era la burla de Hollywood, era la burla de todos los directores, era como o sea, es una broma lo que quiere. Y acabó haciendo muchas películas. mm, Y otra cosa que tiene interesante es que, bueno, aparte era en su época, pues él se vestía de mujer, entonces se dirigía vestido de mujer y cosas así. Y lo que es interesante en la historia es cómo él consigue siempre dinero, siempre busca como la forma de encontrar el dinero y hacer su propio arte. Y al final, pues, acaba haciendo sus películas y pues es reconocido. Al final de cuentas, históricamente, pues es reconocido como un director, aunque sea el más malo. eh, pero sí fue reconocido al final y él mismo pues, ahora tiene su propia película, ¿no? Que, que es Y, algo bueno. y, y para ti entonces es una buena película. Creo que tú decías que tu definición de una buena película son buenos personajes, ¿no? Una Sí. obra que presente buenos personajes. Pero en esta cuestión donde pues es un personaje basado en alguien de la vida real, ¿qué tanto es un personaje y o sea, qué tan Yo creo que real sigue es lo siendo un real? personaje, ¿no? Porque, o sea, sí era muy único, era una persona muy única, era un güey que, o sea, imagínate en esa época vestirte de mujer y hacer cine con transvestis, hacer cine con cosas que, quieras o no, pues no tenían ni siquiera voz ni cabida en Hollywood en esa época. Y
Y sí, sí es un personaje. Y todos los amigos que tenía eran también unos personajes. Eran al final de cuentas minorías. Que, Mm. que estaban con él, no sé, o sea, yo creo que porque no tenían de otra, ¿me entiendes? Y porque creían en él y todo. Entonces sí creo que es un personaje. No, no pondría yo esta como una de mis películas favoritas. Pero sí es una película que creo que tienes que ver. O sea, esas películas que dices, tienes que ver a Ed Wood. Es muy buena película. Ok, ok. Cinematográficamente es buena. Ajá. Y, y la historia es buena. Es buena, es buena. Él revive al que hacía Drácula, él lo revive. Y básicamente vendía a todos los productores. Decía, bueno, voy a traer a este güey. Pero ya tenía 90 años o 70 y tantos años, viejo. Era adicto a la insulina o a... No me acuerdo qué droga, pero él lo revive y lo usa en sus películas y al final esas películas se vuelven súper famosas por esas escenas. Entonces, es buena película, me gusta verla, te la recomiendo, esa es mi recomendación de la semana. Ok, ok. La voy a checar. No O tienes que sea, verla, pero... ¿eh? No La voy a tienes que anotar en la verla, lista. La voy a anotar en pero... la lista de las películas que dije que voy a ver, pero no sé si veré. Pero bueno, ahí está. Tal vez sí la veo. No, o sea, no, sí. Pues sí, creo que. eh, o sea, como que. Justo como que los personajes también son como muy importantes en la historia, pero como que es diferente cuando se basan en la vida de alguien real, ¿no? Por ejemplo, Oppenheimer. O sea, como que al final también es una cuestión de. O sea, dependiendo de cómo lo veas y la perspectiva que tengas respecto a la postura de ese personaje. Sí, O sea, por ejemplo, en Japón ha habido, pues obviamente, ¿no? Como muchas reacciones o muchas críticas. Es un tema muy sensible esa película, ¿no? Pero también aquí lo ven como distinto de, pues es que es parte de... O sea, creo que cuando está basado en alguien de la vida real, no puedes... O sea, si tú conoces a la persona, como que no puedes evitar verlo así, a diferencia de que cuando es puramente ficción, ¿no? Aunque también se podría argumentar que la ficción está basada en... Pero bueno, creo que es distinto, ¿no? En ese sí, sí, sentido, sí. ¿cuáles serían entonces tus personajes favoritos? ¿O hay algo parecido, algún como patrón que veas en qué tipo de personajes ¿A te qué tipo de gustan? personajes me gusta? Ah, esa la tengo que pensar, ¿eh? La tengo que... No sé si ahorita la tengo. Sí, no sé, lo tengo Pero que bueno, pensar. entonces algún ejemplo de algún personaje así que te guste. Es que siempre, yo creo que el personaje tiene que ser muy creíble, ¿me entiendes? Y las decisiones que toma el personaje tienen que tener sentido siempre, siempre. Y muchas veces el final no te gusta, pero tiene sentido porque es la decisión que iba a tomar ese personaje. Ya. Y siempre y cuando sea así, sea constante, sea verdadero, creo que, o sea, es justo, es bueno. Sí. Pero cuando el personaje cambia y no tiene como esta claridad, esta fuerza, entonces no me parece un buen personaje. Por ejemplo, una autobiografía me parece lo peor que puedes hacer. O sea, Sí. eso sí no te la doy, eso sí no la voy a ver. O sea, no respeto al que haga una autobiografía. Ah, no, 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 no leerías una biografía de nadie. No, ni la tuya ni la de nadie, güey. O sea, pero si alguien me hace una biografía, ¿la leerías? Eso puede ser, pero tal vez post-mortem, ¿no? Pero Después bueno, de... o sea, no sé si has leído A Movable Feast o creo que en español se llama París era una fiesta de Ernest Hemingway. No, no, no. Bueno, es medio una biografía, una mini biografía. Más que nada habla de como lo que pasó en París cuando es que él escribía y como que yo creo que mucho de lo que se vio en Midnight in Paris, esta película de Woody Allen, algunas cosas están basadas de allí. Y hablaba de, pues, sí, cómo conocía a estos güeyes y su rutina. O sea, no hablaba así de, oh, yo me crié en Estados Unidos y tal. O sea, como que era... Tal vez no es tan biografía, es más crónica. O sea, no sé, pero pues Es al que, es final es... que es diferente. Cuando cuentas una historia desde tus ojos, te la creo más. Pero cuando, o sea, tú te haces tu propio personaje, se me hace un poco egocéntrico y un poco, no sé, narcisista. No O sé si sea, es la o por palabra ejemplo, ¿no correcta. has visto la de otra película de
Bueno, es de Charlie Kaufman, el director de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Adaptation, donde está Nicolas Cage, que son gemelos, pero está basado en él. O sea, básicamente esa película se trata de que al personaje de esa película le encargan hacer un guión de un libro que se llama El ladrón de orquídeas, pero es como inadaptable. Entonces la película, en lugar de ser una adaptación fiel, es del proceso difícil que él mismo tuvo adaptando esa película, pero poco a poco se vuelve una cuestión más ficcional en la que empieza a haber un conflicto y casi casi Ujú. se vuelve como una película de acción al final. Pero está basado en él, en cierta manera. Pero bueno, O no sea, sé. está bien, eso es válido. Creo que eso es válido. Pero cuando es como. O sea, por ejemplo, la de Almodóvar. Almodóvar hizo una película Mm, de. Que es su biografía. Y eso sí me parece a mí una mega ultra. No, güey. O sea, ¿por qué? O sea. Que es como. No, no sé, o sea, ¿cuál es el sentido? O sea. No sé, porque, a ver, el mismo Iñárritu, la de. La que hablamos de la de Bardo. Pues es un O la poco una de Roma, o la de autobiografía. Roma de Alfonso Cuarón también. Pero, ¿O no? no, porque la de Roma habla más sobre las mujeres que ayudan en casa. Es más una Mm, oda a la mujer que ayuda en casa, creo yo. eh, que en sí una autobiografía de él. ok, sí, sí, sí. Porque al final, obviamente vas a contar una historia y lo más probable es que tenga cosas tuyas. Porque estás Sí, contando una historia y pues no puedes hablar más que de lo que conoces. sí, no. Sí, 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 Para al hacerla final es algo, auténtica. o sea, como decía, como que al final los personajes, o sea, no puedes sacar esa parte personal del autor. Pero bueno, creo que hay algunos que como que se vuelven más una cuestión de... Pues un buen personaje, al final siento que es, o sea, no solo el autor, sino como, ni la obra, es como la intersección entre su audiencia y la obra, y como lo que las dos hacen, como la interacción de ambas es lo que crea el personaje, ¿no? Porque un autor puede hacer un personaje, pero si nadie, o sea, se le queda, o sea, los personajes viven en la memoria de la audiencia, ese es el punto, pero nacen del autor, y al final son esta combinación de tanto autor como audiencia, y la manera en que los retoma, como por ejemplo las Tortugas Ninja, ¿no? Que las Ujú. retomado y lo retomado porque pues, son personajes como que se quedan en la memoria, ya no son ni siquiera parte del autor, ya son parte de Nickelodeon, en este caso. Sí, 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 sí. Otra Sí. manera, otra manera de que yo he visto interesante de usar los personajes es de como también creando contenido. Y justo en específico creando contenido musical. No sé si ubicas a un creador que se llama Connor Price. Bueno, es rapero. Creo que lo he escuchado, pero no soy un arduo seguidor. Yo lo encontré, lo vi hace mucho tiempo, bueno, como hace un año, pero en tiempos de internet ya es mucho, en TikTok y Ella, me pareció muy interesante lo que hacía porque empezaba como con un sketch justo donde él era un personaje. Él se hacía a sí mismo como rapero, pero también siempre estaba su productor. O sea, y como que parte del sketch es que llega él al estudio y como que hay una situación chistosa de que, no sé, por ejemplo, está un personaje ahí haciendo como una flauta con una zanahoria y como que llega al estudio y dice, ¿y él qué? Y dice, no, no sé. Pero, y de repente empieza el de la zanahoria a tocarla como una flauta normal y dice, a ver, sigue con eso. Y ya cuando están así como, a ver, ¿qué va a pasar? Empiezan ponen una de sus canciones porque él es un rapero. O sea, el punto de todo este sketch es como hacer promoción de tus canciones, pero en lugar de hacerlo normal, como un video, ujú. como escucha mi canción, la idea es como que cuentes esta historia y como que te relaciones con los personajes y la situación y ya luego escuches la canción. Y lo interesante es que hacen dos cosas, como que... pues te quedas pensando en el video porque te acuerdas pues justo como de la manera en que la conociste y también la canción es buena, o sea, lo interesante es que como que pues ya creas esta manera de distribuirte a partir de pues crear Social media, personajes. sí. Sí, sí, sí. Y es algo interesante porque como que justo cambia la manera en la que tú puedes darte a conocer, porque justo lo que ellos han hecho, y bueno, creo que también ha tenido mucho apoyo de su esposa. Esto yo lo vi en un podcast de My First Million que estuvo la semana pasada. Pero estaba muy interesante porque decían que gracias a que lo hacían independiente, prácticamente, o sea, tienen como más de 64 millones de reproducciones en Spotify. Y eso les ha dado como ganancias millonarias, o sea, ya son Sí. millonarios. Y y pues no sé, es un modelo Pero bastante tal redituable. vez viene eso. O sea, esto de crear personajes.
tal vez, o sea, me recuerda a mí a la mente de estos videos que con los que crecimos de MTV, donde había una historia, ¿te acuerdas de el de Robbie Williams que era como que se quitaba la piel y eso? Ajá. Pues yo creo que es eso, o sea, te acordabas de la canción, la de Ah, Robbie Williams era buena, pero al final de cuentas te acordabas más del video, siempre te acordabas, sí, aquí es cuando se vuelve, le quita los músculos y eso. sí, sí, sí. Que yo creo que en parte jugarán con esa idea en social media, en TikTok, y ya de ahí obviamente te llegan a la canción. Pero sí, es que tienes que al final ya crear todo esto, o sea, tienes que crear visualmente, tienes que cómo crear la marca, ¿no? Y que la gente diga, mira, es el de la zanahoria. Ese güey. Sí, aunque luego es muy complicado. O sea, como que lograr hacer ese proceso, encontrar cómo hacerlo o Sí. sistemificarlo, creo que, o sea, no sé, yo no he encontrado la manera, pero hay un youtuber que, que justo me inspiró a hacerlo y como que yo he tenido una relación, bueno, no conflictiva, pero más bien como que he intentado seguir sus consejos, pero no siempre me sale. Él se llama Ali Abdal y él era Ujú. un... Él Doctor. estudió medicina y cuando estaba estudiando medicina empezó su canal. Y justamente como que siempre ha hablado de tips de estudio y maneras en las que puedes entender mejor las cosas, porque su contenido empezó hablándole a estudiantes de medicina que querían entrar a la carrera, porque él estudia aparte en Cambridge. Pero Ujú. para empezar como que tenía como mucho el appeal de, estudia medicina y además está en Cambridge. Entonces como que también había una cuestión aspiracional. Solo Ujú. que, este, pues él realmente encontró una manera de hacerlo un sistema. O sea, como que realmente sus videos no salen de como que siempre es él explicándote un tema. Pero creo que la manera en la que lo hace nunca termina de ser aburrida. Y siempre te lo explica de una manera bastante coherente. Solo que, Ujú. no sé, o sea, algo Pero ¿cuál es decía. tu relación esta? ¿Qué relación sientes con él? ¿O qué es lo que quieres hacer y te falla? ¿O qué mencionaste que... Ah, o sea, justamente él habla de todo este contenido para hacer productividad y como que yo no he encontrado la manera en, como él dice, como sistemificarlo. O sea, luego sigo sus consejos y cosas así, pero no sé si es por algo que él mencionaba hace poco, que él no se ve como una persona creativa, él se ve como un maestro. Entonces todo su contenido siempre Ok. lo hace como enseñando. Y como que dice que mucho de la lucha que tienen las personas en hacer un sistema de YouTube, que creo que es algo que nos pasa a ti y a mí, es que siempre lo están pensando como una extensión creativa de ellos y Ujú. no como una cuestión de, soy esta cosa o me dedico a esto, ¿no? O sea que él dice que es como tratarlo más como un negocio. Y creo que es este Sí. dilema. Creo que los dos hemos hablado mucho de A eso. ver, yo sí tengo ese dilema, sí, sí, sin Creo que duda. los dos lo hemos hablado, pero lo curioso es que yo he intentado seguir sus consejos y siempre termino con esta cuestión de, es que no sé, como, y tú me has dicho, justo por eso no he regresado a hacer contenido de animación, ¿no? Porque como que dentro de ti no se siente, pero también él dice que parte de lo que eso le ha dado el éxito, pero justo es como que yo tengo esta relación, no sé si conflictiva, pero como que hay un diálogo en el que, bueno, sigo sus consejos, pero luego no me sirven y ahorita me pregunto otra vez de por qué estoy haciendo esto o cuáles las cosas que quiero ¿A qué hacer. voy? ¿A dónde voy? Sí. Ajá. O sea, tú ya has estado pensando esto ahorita que dices que del verano has tenido más tiempo como para ti y cosas así. Como, creo que es una respuesta que cambia, pero ahorita, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Por qué haces esto? ¿O seguir creando? Porque también está esta cuestión de que si realmente no tuvieras que trabajar, ¿harías esto? O sea, o por ejemplo, él decía, si tú haces un video de YouTube y en lugar de ponerle publicar, le pones borrar, ¿lo hubieras hecho o no? O sea, porque hay una cuestión en la que también quieres que la gente lo vea, ¿no? No solo lo Sí, haces por no, ti. obviamente. O sea, qué duro, qué podcast tan profundo va a ser este. No, a ver, yo creo que sí. Cuando haces videos de YouTube, quieres llegar a alguien, quieres tal vez conectar con alguien, tal vez quieres ver si hay un interés, pero al final si quieres... Es que es mucho esfuerzo, editar, grabar. Y otra cosa que tienes que pensar, a mí me ha pasado últimamente, sobre todo cuando pintaba y eso, o cuando pinto, tiempo pasado, ¿no? No, cuando pinto, que
que estás haciéndolo y dices, es que ¿por qué tengo que estar grabándome? Sí, O podría estar sí, pintando, estar conectado aquí sin y, pedos. y solo pintar y me da igual, ¿me entiendes? Y hay veces que sí, lo hago, voy fuera y empiezo a pintar y ya sabes, tomas el video de el canvas en blanco y dices, bueno, ahí voy. Y acabo de pintar y digo, no grabé nada. Y está bien, ¿me entiendes? O sea, pues ya, lo que sigue. Pero también el hecho de grabar, entonces sí estás interrumpiendo tu forma de crear. Sí estás interrumpiendo ese proceso de crear y estás interrumpiendo la creación en ese momento. Pero tal vez estás creando otra cosa que no es la pintura. Entonces tal vez si solo estás creando un video. O sea, tal vez lo que estás creando en ese momento es un video sobre la pintura. Y realmente la pintura no es Sí, lo que estás realmente creando. Entonces sí, tal sí, vez lo sí. tienes que ver así. Tal vez como, bueno, lo que estoy creando es un video. Y el propósito es hacer un video enseñando a la gente cómo pintar. Ahora, ¿lo puedes ver así? ¿O así es como lo quieres ver? Esa es la gran cuestión. O realmente lo que quiero hacer es pintar y interpretar esta escena y ya. O sea, como que yo trato de encontrar esa forma de hacer lo mío y como que no interrumpir el proceso creativo. Y creo que eso es donde está lo complejo. Y donde tienes que encontrar algo. Y a veces cuando pintas en la computadora es mucho más fácil porque tienes el software donde te graba la pantalla y tú estás pintando, estás haciendo lo tuyo y solito se va a grabar sin que te interrumpas. Sí. Pero pues al final eso tampoco, o sea, cuando haces un video así, o sea, no solo, o sea, no es 100% atractivo nada más subir como lo que tu grabación de la pantalla, ¿no? O sea, también, o sea, para hacerlo más interesante o para que ya llegue a más personas o para que las personas digan, esto vale la pena, pues tienes que medio explicarlo, medio poner algo distinto, ¿no? Porque pues al final justo ya todos lo pueden hacer. O sea, como dices, o sí estoy de Sí, acuerdo, o sea, son dos cosas distintas, o sea, no lo pintarías y ya solo por pintarlo, si estás pensando que vas a grabar un video, estás pensando, bueno, ¿y aquí cómo hago? Que también me ha pasado cuando he intentado hacer como grabar mis procesos de, por ejemplo, cómo escribo, no sé, lo que sea, un ebook, un artículo, como que muchas veces como que me enfoco más en cómo estoy haciendo el video que en escribir el artículo o que escribir la cosa que quiero escribir. Entonces muchas veces no he hecho esos videos porque como que me interrumpe y como que sí me cuesta así como, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es algo extraño. sí, no, es ahí lo complejo. Ahora, yo veo hoy en día... ah, hoy en día sí quiero tal vez crear más contenido, pero basado, o sea, quiero crear los cursos y como los productos. Y ya después, basado en que tengo los productos de pintura, de animación, de todo eso, ya crear mi contenido y, por ejemplo, hacer un timelapse y tal vez un voiceover. O sea, explicar lo que hice. De forma que pueda yo pintar sin interrumpir mi proceso. O hacer lo que me gusta sin interrumpir el proceso. Y ya tal vez monetizar, no con el video, sino con los productos. Es muy Sí, complicado, no. la verdad es que Mm. es muy complicado. Sí, no, porque, o sea, y justo también es lo que yo he estado pensando de hacer productos y lo del curso. O sea, saqué el curso pero no lo he promocionado tanto y justo también era como para, o sea, creo que parte de lo que yo quería hacer con ese lanzamiento era probarme que yo lo podía, o sea, lanzar. Pero también como que medio pensando en cómo estoy o sea, para quién le estoy hablando, para qué estoy haciendo yo realmente esto. Y pues yo hago esto justo porque yo pienso que la escritura es importante, o sea, escribir es importante, pero sin embargo hay dos narrativas en la sociedad, o sea, como que uno, que no es tan difícil y cualquiera puede hacerlo, y dos, como que es un trabajo que siempre tienes que hacer en solitario y como que si no te aíslas de todo mundo, no vas a ser exitoso. Y yo creo que son dos cosas que podemos quitar. O sea, uno es uno de los trabajos que si no escribes, si no empiezas escribiendo cualquier cosa, no sale. Desde como que un plano para hacer una casa, como diciendo, vamos a hacer esto, te tiene que hacer esto, o Sí. no sé, una lista de tareas, pues hasta una obra de ficción. Y dos, también siento que constantemente
hemos enaltecido esta figura que como que se va, se esconde y como que escribe algo así en soledad y crea de la Ujú. nada y se vuelve el genio, cuando creo que nosotros como escritores, como comunidad, yo a veces digo que nos falta unirnos más, porque tenemos esta idea del escritor como que, él es el tocado por Dios, o él es el que sí es el bueno, cuando creo que nos beneficiaríamos más de intentar colaborar más, no sé, yo a veces veo comunidades, en especial Sí, en música, en pintura, que creo que, bueno, tal vez sí hay competencia, pero por lo menos aquí en México yo veo como mucho interés en la ilustración y como que hay muchas comunidades donde hacen estos eventos de, bueno, drink and draw, o como que se juntan a pintar y cosas así, ya se dan como feedback. Y no sé, o sea, yo sí he pertenecido como a comunidades donde escriben y leen, o sea, estudié letras y no he visto algo tan así o tan unido. Siento que eso es por lo que lo hago. Entonces, a veces me preguntaba, ¿realmente quiero monetizar? ¿Qué es lo que yo quiero monetizar? O sí, sea, exacto. si soy realmente honesto, yo siento que la ortografía es la habilidad básica que necesitas para empezar. O sea, ni siquiera tal vez debería de cobrarla, tal vez debería hacer un curso gratis y cobrar otra cosa, como si quieres, no sé, avanzar en tu proyecto de redacción, yo te doy una sesión y te cobro Sí. como aparte. O sea, y no tal vez pensar en estos cursos como millonarios, o sea, no sé, porque tal vez así hace más sentido, no sé, como que lo he A estado ver, yo, pensando. yo... Estamos en el podcast de la honestidad del día de hoy, señores. A ver, yo creo, yo no sé, si lo pienso, si soy honesto, no sé quién compraría el curso de ortografía. Me parece muy difícil Sí, está. venderlo, güey. No te lo voy a Sí. negar, o sea, es de muy buena onda. Pero me parece que alguien que diga, puta, quiero mejorar mi ortografía, me parece más difícil. Si haces uno de cómo escribir copywriting o cómo escribir anuncios, cómo poder escribir una novela o un cuento, tal vez eso me parece más vendible. O sea, esa habilidad de decir, mira, así es la estructura de un cuento, así es la estructura de un... Pero es que al final de cuentas tienes que probar. Tenías que hacer el de ortografía porque esa era tu idea. Y tal vez tus videos que más pegaron eran los de ortografía. Sí, justo hay algo de lo que, ajá, sí, estoy de acuerdo, como que tal vez la habilidad como aunque muchos lo piden, o sea, realmente no pagarían tanto por eso porque justo no está tan elevado. También creo que hay dos cosas. Una, para realmente vender algo, como que tienes que darle pruebas a la gente de que sabes enseñar, o por lo menos desde tener Sí. testimonios hasta como que dar una prueba, una mini clase. Y siento que en ese sentido, dar cursos gratis a veces es la mejor manera en la que la gente puede calar o ver qué tan bueno eres. Ujú. Y ya después como que dice, bueno, puedo dar este paso extra de tal vez comprarle una sesión privada o tal vez como un curso más, su curso de copywriting, como dices, ¿no? Entonces creo que a mí me faltó como, o sea, sí enseño cosas en los reels, pero pues que es en un minuto, ¿no? En los videos de YouTube de 5 minutos, entonces tal vez es algo más estructurado. Y esa puede ser la entrada de, bueno, si te gustó como enseñé, también tengo este por si te interesa de copywriting o tal vez de algo de, no sé, luego alguna vez alguien sí me pidió que le ayudara a corregir su libro que iba a publicar, era un ebook, pero pues, o sea, pues le coticé normal como así a nivel profesional y, o sea, fue como un buen trabajo y se salió de YouTube. Y entonces, tal vez son cosas así y, o sea, mi idea no es hacer millonario porque pues tengo mi otro trabajo. O sea, como mientras pueda tener estos trabajos o ciertas cuestiones que como donde diga, bueno, o sea, esto vale la pena mi esfuerzo, creo que estoy bien. Y tal vez eventualmente si genera mucha atención alguno de los cursos que haga. Sí, exacto. Tal vez uno vende muchísimo, más de lo que piensas. Pero luego Sí, la gente busca como yo creo que la gente busca como guías o adquirir como el nuevo skill, ¿no? Como la nueva técnica. sí. Entonces, es eso, como cómo puedes cómo puedes escribir tu primer cuento. Cosas así. Me Ajá. parece que la gente lo compraría más. Al... Putz, es que la ortografía... No, no sé quién, es que no sé quién lo compraría, porque el que no escribe bien, creo que no está consciente de que no escribe bien y necesita un curso de escritura. Sí, tal vez sería como una cuestión de como que integrarlo dentro de Tienes que un curso. probar y hacer más cursos, yo creo. O sea, Sí, creo que es la mejor forma de decir, mira, va por acá. A ver, yo quiero hacer uno de pintura y ver si pega. Es como, a ver si pega. Sé que el de sí, ya. animación lo vendí, pero no vendí tanto como yo quería.
Y ya es más fácil, o sea, una vez que lo haces te das cuenta, bueno, ya no importa, lo vuelvo a hacer y a nadie le interesa realmente, o sea, sí, o sea, cuando te va bien, pues, o sea, sí, muy bien, pero tampoco es como que se acuerden tanto, entonces como que siempre puedes volver a empezar, o sea, como cuando no lo haces es así como de, oh no, ¿qué van a decir? Y pues realmente nadie te habla de A nadie le eso, importa, güey, exacto, ¿no? exacto. Nadie te dice, oye, ¿cómo está tu curso? No, güey, o sea, no, y al final de cuentas, solo tienes que pagar una página web. O sea, una vez que tienes la página, le puedes agregar 1000 cursos y va a ser lo mismo. O sea, Sí, no tienes que agregar nada de costos. Y lo interesante que tiene Internet es eso, que vive en Internet para siempre, para toda la vida. sí, claro. Alguien puede ver tu video y decir, ah, mira, me late aprender ortografía y va al curso, lo compra y chance en un año o dos. O esperemos que antes. Pero, esperemos que antes, pero no, me refiero a que siempre va a estar ahí. Sí, y creo que eso es más fácil. O sea, cuando ya tienes, lo tienes ahí. Porque también la idea de este, o por lo que lo cobraba un poco más caro, era porque iban a hacer como sesiones en vivo. Pero eso es obviamente mucho más trabajo y más. eh, pues más Pero hay esfuerzo muchos que solo creadores, güey. grabarlos. ¿Eh? Hay muchos creadores que venden muchísimos cursos. Hay uno que se llama Miss Excel y vende cursos de Ah, Excel. sí, pero ya como que se hizo muy famoso en TikTok, ¿no? Pero es que Sí, pero Excel es hay de varios. esas cosas que sí, como que la gente sí paga porque sí es parte del trabajo, ¿no? Creo que la gente paga mucho por cosas que le pueden dar dinero. O sea, como que le ayudan a tener habilidades que les pueden dar dinero. Y Excel es una de esas, ¿no? Es para todos los trabajos. Nadie Sí, nos dijo que esto iba a ser tan importante cuando estábamos en la escuela. en mi vida lo he usado. Pero no, pero sí, al final de cuentas sí, si te enseño a usar al final es eso, ganar un nuevo skill, esta nueva herramienta que te va a ayudar a crecer, ya sea en tu trabajo, personalmente. Hay mucha gente que quiere aprender a escribir libros, a escribir novelas, a pintar, a hacer 1000 cosas. Yo creo que Sí, tienes que venderlo y tienes que seguir intentando. sí, y también, bueno, justo de mi otro dilema es justo como que esta cuestión de, eh, pues al final también ir como conociendo tu audiencia y como que, bueno, es que no sé, yo ahorita tengo un dilema por justo este reel que siempre me funciona en Instagram y que ahorita también lo subí en YouTube y me funcionó y como que a veces, o sea, como que es una cuestión así de, o sea, la problemática va en la cuestión de que no lo pienso tanto y es muy fácil de hacer porque es literal como Sí. que la frase típica de esta de no habrá segunda cita y como con la musiquita como que lo hace medio ahí payasón y no sé qué tenga que ver la combinación de factores de que es ese template y como una tiene que ser una lección. Me he dado cuenta que solo no tengo que decir eh, no habrá segunda cita, pero ya sabe que ahí significa, es como una palabra que indica lugar, y ay es el verbo de haber, y ay sin H es como esta expresión de, o sea, si doy tres lecciones es mucha información, pero si digo, es con base en, no en base a, Ajá. eso ya Pega. La ajá, pega gente, muchísimo. wow. Pero justamente lo que me llama la atención es que la gente se ríe y como que me dicen, ah, estos mini cursos son muy buenos o como que me gusta mucho este contenido porque aprendo y me hace reír. Y es algo que como que a mí me problematiza porque al final no es como que los otros contenidos no estén intentando hacer eso. Y es más trabajo y como que al final son lecciones que sí, o sea, sí hay gente que le gusta, pero no tienen el mismo alcance, no tienen la misma reacción. O sea, tal vez es por la cuestión de que es muy corto el video, son como 7 segundos, Sí. pero al final como que es lo que me da muchos seguidores y es lo que es problemático, como que, o sea, quieren aprender ortografía, pero justo no quieren pagar de ortografía. Entonces, ¿y por qué me siguen? ¿Me siguen por un chiste o porque realmente valoran que sé algo? ¿O realmente me conocen o solo soy el chico del chiste de ortografía? Entonces es una cuestión de, ¿lo sigo haciendo porque hay gente que sí me dice que lo sigo haciendo o no lo sigo haciendo por todas estas cuestiones? Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, de ese dilema. Mira, yo la verdad es que yo no me acordaba de ti, pero dije, cuando vi tu video, cuando vi tu video, dije, ay, ay, ahí dije, ahí, ay, ahí. Y dije, no, está chistoso este güey, le voy a escribir. No, entiendo lo que te preguntas. Y yo creo que también tienes que pensar, mira, tienes un trabajo que es lo que paga todas tus cuentas al final del día. Tienes ese trabajo.
Entonces, ¿vas a hacer lo que quiere la gente para intentar generar más dinero? ¿O por qué no haces algo y que la gente que realmente conecte contigo, o sea, conecte con lo que tú quieres hacer y lo que te sale natural, en vez de tratar de tú conectar a la gente? No sé si me explico. Tal vez estoy como un Sí. trabalengua. O sea que si lo siento forzado, no lo haga, ¿no? O sea, como que haga lo que... O sea que al Lo que final... quieres hacer al final del día, lo que a ti te llene, porque quieres escribir ese chiste 100 veces, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Puedes escribirlo 100 veces y ya tienes 100 videos para todo el año Sí, y te dedicas a lo tuyo. O sea, básicamente a lo que tú quieres hacer. Y al que le interese eso, está bien. sí. Y al que no, pues no. Pero Pues ahora, lo quieres hacer como negocio, pues entonces tal vez tienes que hacer cosas que no te interesen tanto, pero sí. vendan más. ¿Cómo que? Ah. Sí, no sé. Pues sí, o sea, sí, sí, sí. O sea, es que justo cuando hago cosas que supuestamente deberían de vender más, no tiene tanta atracción, como videos de copywriting o, no sé, hay veces que también, creo que he hablado en uno de sobre cómo crear un texto como redactor profesional. No he hablado de cómo ganar dinero escribiendo, aunque en el copywriting doy como algunos consejos. Tal vez debería de hacer de esos o intentarlo, o no sé. O bueno, no sé, O, también, o o qué, sea, o qué, ¿qué es lo que a ti te late? ¿Qué es lo que quieres hacer? justamente ¿Quieres? era lo que pensaba, o sea, quiero combatir estos dos problemas, o sea, como que quiero desmitificar la escritura y como que tener un lugar donde, o sea, porque justamente hablaba de esto hace poco, que constantemente si nos sentimos justamente solos escribiendo, pero si alguien se tomara el tiempo de decirnos, sabes que yo también me siento así, es un proceso normal, no te apures, si quieres como que podemos hablar de eso, como que me hubiera ayudado y estoy seguro que hay varias personas que quieren escribir que nada más necesitan eso y como que ser una comunidad como más interesante y más rica que, no sé, tal vez ya existen, y yo no soy parte de ellas, pero a mí me gustaría crear una donde se pudiera, o sea, me Dilo sin gustaría crear llorar, la mía. güey. Me Dilo sin gustaría, llorar, ya. me gustaría crear la mía y como que en esta cuestión también pues justo enseñar a la gente de todas estas maneras en las que yo he podido monetizar la escritura, porque siento que muchas veces piensas, solo puedo dedicarme a esto, pero pues hay más maneras, ¿no? Entonces como que es estas dos combinaciones de crear una comunidad y crear, pues poder enseñar estas habilidades que les ayuden a ellos. Pues, ¿por qué no es eso? O sea, Sí, ¿por qué sí, no es sí. una... O sea, es que, ¿por qué no lo haces? ¿Me entiendes? ¿Por qué no Sí lo haces he una estado haciendo. comunidad? Más bien es como que tal vez o sea, como que son muchas cosas las que intento hacer al mismo Es tiempo. que yo creo que pasa esto. Obviamente, si uno tiene 1 millón de views, vas a decir, no, 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 es que es por este lado. Mm, Y entonces te vas por ese lado. Pero al sí. final es como, realmente es, o sea, llegas a un lugar y es como, sí, ok, 1 millón de views que te dan nada, ¿me entiendes? O sea, al final de cuentas no te dan mucho. O sea, es como lo que hablábamos, te puede hacer viral cayéndote de un tronco y luego, ¿me entiendes? Está bien, la gente se ríe, pero a ti ¿en qué te llena? Ese puede O ser como sea, ese puede ser un buen título de tu autobiografía. Te puedes hacer viral cayéndote de un tronco y luego exacto. por Y Emilio luego, Muñiz. ajá, Exacto. exacto. Y tu Y cara luego. así como todo emputado. Una autobiografía absurdista de Emilio Muñiz y así, o algo así, No, ¿no? nunca escribiré mi autobiografía. No, pero sí, 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 entiendo sí. eso, entiendo eso. Bueno, pero Eh, justamente he estado pensando, o sea, tú también creo que has tenido este proceso existencial. No hay una respuesta, creo como dices, o sea, como dije, bueno, más bien. O sea, es algo que como que constantemente regresas a responderte porque es parte del proceso, no sé. pues es parte de la vida, ¿no? Yo creo que la gente Bien. al final debería hacer eso todo el tiempo. Porque, no sé, en mi carrera es así. Muchas veces terminas un contrato y es como, puta, ¿y ahora qué, güey? ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiero? Y al final yo creo que la mayoría de la gente pues tiene un trabajo en otras industrias de toda la vida o de mucho más tiempo, que no vas cambiando constante y te quedas clavado ahí y si no te preguntas esas cosas pues te quedas ahí clavado Sí, toda la vida. Yo creo que es como una cosa buena que tenemos, pero al final es pues una maldición. pues es difícil, ¿no? O sea, es difícil. O sea, por eso la gente no lo hace porque te cuestionas, o sea, tienes que decir, bueno,
pues lo tengo que repensar o como empezar, ¿sabes qué? Es como volver a Desde empezar cero. desde cero. Así es, tiene todo sentido del mundo, tiene todo el No, pero a sentido ver, del este mundo. mismo podcast yo creo que... A ver, no, seguramente te ha pasado a ti que dices, tengo que grabar con este güey y no sé por qué Me sigo acaba de diciendo me pasar esto. ahorita, güey, sí. Exacto. No, pero, o sea, sí te pasa como el, a ver, y realmente a dónde lo estamos llevando, qué es lo que queremos. Sí, Pero es normal, yo creo que está bien, al final lo estás haciendo y va a ir mejorando y vamos a ir tal vez viendo el camino por el que lo queremos llevar y quedando más claro, pero tienes que seguir haciendo. Creo que siempre tienes que seguir haciendo. por lo menos yo ya lo usé de terapia hoy, entonces pues bueno, ya saqué mis problemas existenciales. Luego te mando en la cuenta, porque... No, pero sí, a Pero ver, a mí me pasa eso también, o sea, a todos. sí. O sea, como que también lo decíamos alguna vez, también creo que hay que encontrar como motivaciones internas, ¿no? O sea, esta frase de cuando trabajas en YouTube, no estás trabajando en tu canal, estás trabajando en ti. O sea, y Ujú. siento que es eso, como que al final, ajá, es acercarte más a esta cuestión que realmente quieres. Y Pero pues ahora, es si quieres una constante. buena motivación, Ajá. Ed Wood. Ed Wood, él al final del día fue humillado todo y él hizo sus películas. Buscaba la forma de hacerlo. Y él hizo sus películas siendo malísimas, pero nunca se detuvo. Es algo que yo sí admiro, que es como, man, a veces tenemos este como... Eh, se me van todas las palabras cuando quiero hablar algo que parece inteligente. No, pero tenemos el síndrome del Ese es un impostor, clip, ¿no? ese es un clip. Tenemos el síndrome del impostor. Y a mí Sí, me pasa mucho, ¿no? Que yo no soy capaz de hacerlo, no debería hacerlo, o no puedo hacerlo. Y a sí, veces te falta lo que tenía Ed Wood, que era el, lo voy a hacer. O sea, me importa nada lo que digan. Lo voy a hacer mi película. eh, y aunque se vea ridícula, pero lo voy a hacer y me vale. Y creo que sí. necesitas ese equilibrio y necesitas hacer lo que tú quieras. Porque al final del día, bueno, no creo que sea mucha moraleja su historia porque murió alcohólico de un infarto, pero eh, Y lo siguió haciendo todo al final. lo siguió Siguió, haciendo, siguió ¿no? tomando y siguió haciendo películas. Exacto. Y siguió vistiéndose de mujer y fue feliz, güey. Pero también, o sea, es como esta cuestión de que yo creo que lo que dices es esto de, y me lo decía alguien ayer así, de no interponernos entre las, o sea, como no intervenir para que las cosas sucedan, o no evitar que las cosas sucedan justo como interviniendo. O sea, mucho de las cosas que queremos hacer es como, sí, lo quiero hacer, pero lo que lo impide es esta duda de que dices, no lo puedo hacer, o no soy lo suficientemente capaz, o no merezco hacerlo porque no tengo el conocimiento, ¿no? Pero realmente si solo lo haces, pues vas a darte cuenta o que tal vez tal vez sabes más de lo que creías o tal vez sí te das cuenta de que no sabías nada, pero ya no te interpusiste entre lo que querías hacer, o sea, o la cosa que tenía que ser, ¿no? Entonces como que Ujú. es permitir que las cosas sucedan, o sea, creo que el acto de crear es eso, aceptar que las cosas pasen y seguir aceptando eso, ¿no? Como de qué manera puedo hacer que más cosas de las que yo pienso sucedan. Sí. Entonces creo que es como esa filosofía, como no Es que tienes interponerte. que... Sí, 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 estoy de acuerdo. Y tienes que seguir a hacerlo. Y seguramente en la escritura pasa mucho, en la animación pasa, en la pintura, que siempre está el proceso y tienes que creer en el proceso. Y muchas veces pintas, haces tu animación y llega un momento que dices, esto está horrible. Pero pues no te puedes detener, no te puedes, tienes que seguir haciéndolo porque es la única forma de que va a mejorar. Sí. Eh, y si es eso, hazlo y ya, y hazlo, y punto, y hazlo. Y ya, y vuelve a empezar una y otra vez, aunque tengas que empezar desde cero. Desde cero, suscríbanse. Pero sí, esto fue un podcast súper profundo, lleno de lágrimas, emociones, Honestidad. honestidad. Y si quieren ver más momentos así, suscríbanse o díganos ustedes, confiesen. Sí, Y exacto. puede ser su lugar seguro. Esto es lo que puede ser este podcast para ustedes. Exactamente. Tenemos un hater, un bully
Nuestro primer hater que quería mencionar, le quiero mandar un beso y un saludo, pero será el primero. Y lo recordaremos como el que odia a los hippies. Y la inteligencia artificial. Odia a los, a que la inteligencia artificial digan que es racista. O sea, ya ni siquiera se enoja que le digan que es racista, les enoja que le digan a una inteligencia artificial que es racista. Es el siguiente nivel, es la siguiente generación del bullying. Enojarse por la inteligencia artificial. Exacto, exacto. Es lo que nos depara el futuro. Pero bueno, con miras hacia el futuro, pues este ha sido el episodio 14. Estamos más cerca del 21, que esa es como la meta por lo menos. Ya después del 21 podemos hacer, ese es el destino de este podcast, hacer 21 episodios. Y ya después pues diremos, pues ya los hicimos y a ver qué pasa. No, porque irías en contra del consejo que diste hoy en día. Tendrías que volver a hacer 21. También, sí, podría ser. Tal vez es eso, siempre vivir en 21. ¿Y ya? Así es. Esa es Nos vemos de hoy. en el episodio número 15. Bye, bye. Bye.